Gloria a Dios, hermanos, buenos días, buenas tardes, los que están aquí en casa, el Señor te bendiga, que el Señor siga teniendo piedad, misericordia de ti, los que nos están viendo por internet, buenos días, buenas noches, buenas tardes, a la hora que nos estés viendo, el Señor te bendiga y también es nuestro anhelo que el Señor siga teniendo piedad y misericordia de tu vida. Gloria a Dios. Y bueno, hoy vamos a estar presentando El diablo, la bestia y el falso profeta. Lo estoy leyendo otra vez. Hay libros que tengo que volver a leer porque se olvida, y a veces para reafirmar el conocimiento. Este libro te va a hablar del día del juicio, ¿verdad? ¿Qué es el día del Señor? ¿Qué es el día de Jehová? ¿Qué son las 7 copas? ¿Qué son los 7 shofares que se tocan? Todo eso lo vas a encontrar aquí. A veces decimos que ya es el tiempo del final. ¿Lo quieres saber? Lo vas a encontrar aquí, y es bien interesante porque cada capítulo va a traer su conclusión, va a traer explicación de las palabras en hebreo, no te deja en blanco, hay respuesta, siempre lo digo, transliteración y el significado de cada palabra. Y bueno, lo tenemos aquí, el diablo, la bestia y el falso profeta, aquí lo tenemos, y también si lo quieres lo puedes pedir por Amazon y te va a llegar muy fácilmente. Dios te bendiga, que la palabra sea de grande bendición para tu vida. Gloria a Dios, hermanos, para que no les cuenten de la Tercera Guerra Mundial entre Rusia y Ucrania. El Armagedón ya fue, Gog y Magog ya fue. Realmente estamos en tiempos muy difíciles. La guerra en Ucrania no es una Tercera Guerra Mundial, sería una anunciación. El verdadero problema y crisis está en la ecología. Muchos no miramos el mar, decimos, bueno, la contaminación ambiental, pero los microbios y los microorganismos en el mar son los que moldearon nuestra atmósfera durante 3.000 millones de años. Y bueno, si matamos a esos pobres microbios, no vamos a tener oxígeno. Son los que producen oxígeno, las diatomeas en el mar. Entonces producen el 70% del oxígeno. Ni siquiera los árboles, el oxígeno que produce el Amazonas se queda en el Amazonas porque consume mucho oxígeno. No es un pulmón del planeta, es un pedacito regional. Entonces, bueno, a veces estamos muy mal informados. Y bueno, la guerra lo que podría anunciar es el principio de dolores en esta crisis ecológica. Pero bueno, todo está en mi libro, la lectura que hice sobre el Apocalipsis con base en los profetas. Y bueno, otro día platicaremos de eso. Hoy vamos a ver los hijos de Esceva. Vamos a Hechos 19:11. Hechos 19:11. Hoy andaba corriendo, me pareció que me saludaron varios hermanos y creo que no les contesté. Bueno, disculpen, no estoy ensimismado. Llego corriendo, me dice mi esposa, corre por el vaso de agua, y ahí voy y me saludan, y si los saludo se me olvida. Entonces digo, ay, ¿a qué iba? Y me tengo que regresar y digo, ay, sí, ya me acordé otra vez. Entonces, bueno, saludos a todos los que me saludaron, no contesté. Bueno, a veces me pasa, y después de un tiempo digo, ay, se me hace que no contesté un saludo. Los hijos de Esceva. Hechos 19:11, dice la escritura, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Señor, te damos gracias por este mediodía, por las bendiciones que recibimos de tu mano. Abre la boca de tu siervo, el corazón de mis hermanos, para que escuchen la palabra que tú traes a sus vidas el día de hoy. Buenos días, tardes, noches a nuestros millones de internautas. El Señor les bendiga y el Señor esté con ustedes. Bueno, básicamente vamos a tener a Lucas en Éfeso, es continuación del capítulo 19, ya había estado ahí, y vamos a tener, a Pablo en Éfeso. Lucas básicamente lo va a comparar con el apóstol Pedro, ¿no? Pedro nos lo va a plantear como un hombre increíblemente ungido. La sombra de Pedro sanaba, la sombra de Pablo también, pero aquí nos va a dar un ejemplo de algo increíble. Los enfermos ni siquiera tenían que acudir a que los tocara o a que pasara la sombra, ni siquiera tenía que ir a ungirlos, solamente orando por su ropa. Imagínate, le llevaban la ropa del enfermo, Pablo oraba y decía, Señor, sánalo, y se la llevaban de vuelta y eran sanos, ¿no? Entonces, bueno, los paños los ponían sobre su cabeza y los enfermos sanaban. ¿Te imaginas la unción
y el poder de Dios. Lleve el trapo, pone en su cabeza y sanará. Se parece mucho a lo que hacía Jesucristo cuando decía, ve y vuélvete a tu casa y tu siervo va a ser sano, tu fe lo sanó. Aquí es algo increíble. Nunca he visto milagros de este tipo, pero sí la fe de los católicos en los lugares sagrados de Jerusalén. Vamos a ver este video. Pon atención en esta área, en esta zona. Supuestamente esta es la laja donde después de que crucificaron a Cristo lo descansaron allí. Para los católicos, por supuesto, hemos dicho que históricamente no quedó nada. Si había algún resto arqueológico original de tiempos de Cristo, la cruz de Cristo o cualquier cosa, cuando llegaron los otomanos arrasaron con todo, no dejaron piedra sobre piedra en Jerusalén. Entonces, bueno, realmente lo que tenemos son reconstrucciones bizantinas de lo que era el Santo Sepulcro, pero bueno, la gente pone la fe en el lugar. Vamos a ver el video y pon atención en la esquina. Mira, esa persona puso una mochila y otro puso un trapo, ¿no? Así como que discretamente puso la mochila encima o ponen el trapo en el lugar santo. En otras ocasiones me tocó ver muchas veces que echaban agua y la recogían con el trapo y la volvían a exprimir en sus vasijas, o se llevaban el trapo mojado y lo ponían en una bolsa. Es decir, era muy común ver esto. Bajo la lógica del fiel, bueno, lo que hace el trapo es capturar la unción, diríamos la inmanencia en el lugar. Hay mucha unción en este lugar, ponen el trapo y se va a llenar de poder. De acuerdo a James Fraser, el padre del método comparativo, antropólogo británico, diría que es un tipo de magia o de milagro contagioso o contaminante. Dice, bueno, se transmite la unción, se transmite el poder, ¿no?, del lugar que quedó ahí santo, con el poder de Cristo. Esto es bíblico. Bueno, tenemos el caso de, creo que es Elías o Eliseo, donde está en su tumba, ¿no?, y dicen que un soldado muerto cayó y cuando tocó los huesos de Eliseo volvió a la vida, ¿no? Pero bueno, entonces hay cierta base bíblica, podríamos decir. Para otros no basta poner el trapo, necesitan echar el agua para que el agua absorba el poder, ¿no?, y después llevarse el agua y no se la dan al enfermo. El agua siempre ha sido vista como que deslava el poder, como que lo diluye, como que lo atrae, se mezcla con el azúcar, con la sal, con el agua de limón, haces muchas cosas con el agua. Entonces, de alguna manera es como captar el poder que tiene ese lugar con el agua y después ingerirlo, ¿no? También es algo contaminante, contagioso, se está mezclando con el poder. Pero bueno, jamás he escuchado testimonios de católicos por esto, ¿no?, que hacen grandes peregrinaciones y van a un lugar o van a otro, van a tocar el hueso del santo que está expuesto o la cosa sagrada. Se les conoce como fetiches. En el cristianismo el aceite de la unción es un fetiche. Mucha gente la ve como si tuviera un poder inmanente. No lo es nada más simbólico. Y criticamos mucho el agua bendita y actuamos igual con el aceite de la unción. Pero bueno, nunca he visto testimonios de estos, ¿no?, que van y hacen sus peregrinaciones y tocan y sale poder del objeto. Es muy interesante el tema, pero bueno, aquí estamos hablando de la unción de Pablo. La inmanencia en los lugares sagrados es algo distinto, o es otro tema diferente. Algún día, o más bien otro día, lo trataremos. Vamos a Hechos 19:13. Sí leímos el 12, ¿verdad? Sí. Ay, bueno, me faltó el 12. Dice, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Bueno, debí haber leído antes de dar la explicación, pero bueno, ya di la explicación.
Incluso con el paño hay liberaciones demoníacas. Conocí a este pastor que usaba su talit, ¿no? Se ponía su talit, oraba, y cuando ministraba le arrojaba el talit a la persona. ¡Oh, ahí te va el poder! ¡Pau! Y la gente así caía en el suelo y se revolcaban. Y yo dije, no, pues van a estar lleno de unción. Y él decía, imagínate el talit, el manto que usa el profeta para orar todos los días, la unción que tiene de Dios. Y cuando me lo puso encima, no sé si soy medio incrédulo, no sentí nada, dije yo como que, ay, creo que mi talit tiene un poco de más unción, ¿no? Pero bueno, digo, para no hacer quedar mal al pobre hombre, tiene uno que hacerle así, ¿no? Porque si no dice uno, lo voy a hacer quedar mal frente al público, hay que ser palero a veces, ¿no? Pero bueno, vamos al versículo 13. Dice, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Bueno, hay exorcistas ambulantes. La gente tiene necesidad de ser liberada, pero aquí es muy interesante porque se dan cuenta de que por medio del nombre de Jesucristo hay liberación. Porque en el nombre de Jesucristo hay poder, tenemos poder nosotros para utilizar el nombre de Jesucristo. Tengo varias amigas que practican ocultismo, es muy curioso, unas leen las cartas, otras andan con la cosa de angelología, te dicen qué angelito traes o qué angelito no traes. Bueno, pasa en el cristianismo, ¿no? Vino esta persona y decía que Dios le había revelado los ángeles, ¿no? Que venían con él. Dice que un ángel era del linaje de Rafael y el otro de Gabriel. Y bueno, digo yo, ay, es medio cristiano o qué sé yo, pero bueno. Y otra chica también como que tiene contacto con los muertos. Le llegan los muertos y le mandan como mensajes de cosas pendientes que dejaron pendientes en la vida, así como que, oye, dile a mi esposa que las llaves del auto, no sé, están debajo de la cama, no las va a encontrar, y ella pasa el mensaje, ¿no? Lo curioso es que, bueno, a mí se me hace muy interesante, son graduadas del TEC de Monterrey, son licenciadas en Ciencias de la Comunicación como yo, y tienen las licenciaturas terminadas. Digo yo, qué curioso que se dediquen a prácticas ocultistas. Luego pienso, bueno, si yo soy pastor y también graduado del TEC, bueno, nos indica que la gente tiene necesidad y mucha necesidad de aferrarse a algo cuando hay desesperanza. En los tiempos turbios, llámense temblores, sequías, momentos de problemas económicos, las iglesias están llenas, la gente acude y dice, por favor, Señor, guárdanos del mal. En tiempos de abundancia, ni te acuerdas de Dios, dices, ay, me está yendo re bien, ahí cuando me empiece a ir mal, entonces me acordaré de Dios. Pero necesitan espiritualidad, la gente necesita espiritualidad. Y bueno, va a haber muchos fieles que busquen aferrarse a algo. Y lo importante es que nosotros sabemos a qué nos estamos aferrando. ¿Por qué somos cristianos? Porque tenemos una promesa que no nos dan en ninguna otra parte. Es la promesa de la vida eterna, ¿no? Digo, te pueden ofrecer reencarnaciones, vete con los hindúes, la verdad qué flojera, o vete con los huicholes y en una de esas reencarnas como mosca. ¿Sí me explico? A mí Cristo me ofrece la vida eterna y un lugar en el cielo. Regresar a la tierra con tanto homo sapiens violento, paso bolita. Yo me quiero ir directo al cielo y gozarla ahí con el Señor 1000 años. Esa es la promesa que tenemos nosotros como cristianos. ¿Qué estoy diciendo? James Fraser, decíamos, este antropólogo, padre del método comparativo, en su libro Totem and Exogamy, Totemismo y Exogamia, dice que la transición entre magia y religión va a marcar un cambio avanzado, intelectual y moral. O sea que los sacerdotes y pastores vamos a ser mucho más piolas que cualquier persona que practica
ocultismo, porque él ve como etapas evolutivas. Dice, los más salvajes para Fraser en aquel entonces, cuando escribió 1897, es del siglo XIX, eran los aborígenes australianos. Dice, no hay gente más salvaje ni los africanos que los aborígenes australianos. Están en las etapas de desarrollo más primitivo de la historia. Son los pueblos más primitivos que había en ese entonces sobre la tierra. Hoy yo creo voltearíamos a ver, no sé si a Estados Unidos o a Ucrania o a Rusia, ¿no? Pero a ver quiénes son más primitivos. Bueno, él decía, y en estas sociedades primitivas lo que impera es la magia, el chamanismo, estas cosas ocultistas, y va habiendo una evolución. Él dice, bueno, las religiones, el pastor, el sacerdote, son sistemas mucho más complejos que alcanzan una espiritualidad más alta. Esto es muy, muy interesante. Nunca niega la eficacia del chamán o del que hace prácticas ocultistas, pero va a tocar una espiritualidad muy, muy baja. Cualquier persona puede abrir una puerta espiritual, ¿no? Y puede ver a través de esa puerta espiritual y conectarse con muerto y ver qué hay en el mundo espiritual. Cuidado, porque tiene un costo muy elevado espiritual. Te cuesta tu vida, tu dinero, tu salud, la vida de tus seres amados, ¿no? Pero cualquiera lo puede hacer, ¿no? Cualquiera puede tomar un cursillo para leer tarot y decir, bueno, voy a echar cartas y voy a ver de qué significa. Pero no cualquiera se avienta 15 años de estudio para hacerse teólogo. No cualquiera se fleta leyendo 400 libros o más para poder tener un conocimiento más elevado. Entonces, por eso siempre he estado en contra de la gente que se presenta como rabino. Dices, ¿cómo vas a ser rabino si no estudiaste en una yeshivat? Y desde los 11 años el niño estudió hasta los 25 para graduarse como rabino y tuvo que aventarse un montón de libros, ¿no? Entonces llegan y porque saben 3 palabras en hebreo se presentan como rabinos. O llegan y se presentan como reverendos. Dices, no puedes ser reverendo si no estudiaste en un seminario católico una licenciatura y no te aventaste los años del rigor. Tienen que leer no sé, a San Agustín, a San Francisco, a todos los escritos para que te den el título. Y lo mismo pasa con los pastores, ¿no? Bueno, hay pastores que van a tener una revelación de la Biblia, pero nunca van a profundizar o van a poder profundizar en las escrituras como lo haría una persona que ha estudiado en un seminario de manera académica, ¿no? Entonces, bueno, yo sé que si les digo a mis amigas que esas prácticas ocultistas están prohibidas en la Biblia, me van a mandar a volar y pienso, bueno, soy pastor, ellas saben dónde buscarme, ¿no? Ya que tengan alguna necesidad o duda espiritual, que me llamen, ya saben dónde encontrarme. Lo que siempre les explico es que hay poder en el nombre de Jesucristo, ¿no? Yo sé que están manejando mundos espirituales donde hay demonios, donde están hablando con muertos, ¿no? Y donde un día van a decir, Dios mío, ¿y ahora cómo me libro de esta? Yo les digo, hay poder en el nombre de Jesucristo. Cuando tengas un atoro o se te venga el chamuco y no te puedas otra vez acoplar a tu cuerpo, o se te aparezca un demonio que no puedas echar fuera, porque por muy positivo que seas, cuando abriste una puerta espiritual, ese es el riesgo que corres. Puedes siempre acudir al nombre de Jesucristo para, ¿no? En un momento de necesidad extrema. Y ninguna me ha dicho si el poder de Cristo ha funcionado. Pero en esta historia de Hechos tenemos un caso similar, ¿no? Y bueno, de alguna manera, estos hijos de Seba, siempre pienso en mis amigas, en el caso de que dijeran, bueno, pues vamos a usar el nombre de Cristo, a ver qué es lo que pasa. Y Lucas va a hacer un comentario para que nos ataquemos de la risa. Acuérdense, el libro de los Hechos es un libro para que nos riamos todo el tiempo. Lucas tiene un sarcasmo ácido, se burla hasta del propio Pablo, se burla de la iglesia de Jerusalén, se burla de los judíos, se burla del cristianismo, se burla de la fe. O sea, dice, ¿qué está pasando? Esta es la iglesia del Señor, ¿no? Y bueno,
en esta historia su comentario es increíblemente profundo. Los judíos ni siquiera están invocando el poder del nombre de Jesucristo, están agarrando a Pablo de intermediario. Fíjate cómo dicen, estamos en el versículo 13 al final, dice: sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por el Jesús que predica Pablo. ¿Sí me explico? Ni siquiera habían tenido un encuentro con Jesucristo. Sabían que había un predicador que estaba predicando a un tal Yeshua, a un Jesucristo, y que hacía milagros increíbles por ese mismo nombre, y lo usaba, ¿no? Y para que no hubiera confusión, ¿no? Sí, en el nombre de Jesucristo, el que predica Pablo, no diríamos el nombre de Jesucristo Nazareno, para que no nos equivoquemos. Estos ni siquiera tenían esa convicción. Estos angelitos no paraban bola, estaban perdidos en el espacio. Se dice, es un dicho, no parar bola, futbolero, a todos los que les gusta el fútbol, soccer, ¿no? Al portero que lo golean, le dicen: este portero no para bola. Pues así estos no paraban bola, no entendían, estaban completamente perdidos en el espacio. Vamos a Hechos 19:14. Dice: había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. ¿Quiénes son estos exorcistas ambulantes? 7 hijos de Esceva, sumo sacerdote, jefe de los sacerdotes. Imagínate el estatus social y religioso que tenía este hombre, o cuando menos los privilegios que tenía este hombre como sumo sacerdote y jefe de los sacerdotes. Podía entrar al lugar santísimo, a donde estaba la plena unción y la manifestación de Dios en pleno. ¿Sí me explico? Ahora, Lucas también se burla. El nombre Esceva es un nombre latín. Cuando empecé a hacer mi Biblia diacrónica y me llegué al Nuevo Testamento, me encontré con que yo pensaba que el Nuevo Testamento nada más tenía griego y hebreo, y me di cuenta que no, tiene griego, hebreo y latín, en las medidas de peso, en los nombres de personas y en varias cosas interesantes. Dije yo: wow, qué interesante, jamás había pensado esto. El impacto romano desplazando al helenismo y siendo absorbido. Un sumo sacerdote con nombre latín, sirviendo al imperio romano, y además era sumo sacerdote. Se está burlando Lucas del sumo sacerdote. Le está diciendo: este hombre seguramente compró el sacerdocio como Caifás, como Anás, como toda la historia de los macabeos, donde la revuelta macabea es porque el corrupto gobernador griego vende el puesto de sacerdote a 2 personas al mismo tiempo, y las 2 casas empiezan a luchar entre sí, y es cuando los macabeos dicen: ahora es el momento, casa dividida, y se agencian a Jerusalén y se deshacen del yugo griego. ¿Te imaginas qué visión de los macabeos para poder entrar en ese momento político de división y decir: aquí creamos el Jerusalén? Bueno, Esceva, el nombre latín, significa el zurdo, y también es una burla. Dios en el Antiguo Testamento mandaba perfección en los sacerdotes. No podía entrar en el templo cualquier persona que tuviera un defecto pequeñitito. Dice: así tenga el dedo torcido, el testículo magullado, dice, le falta una mano, un manco, tuerto, no entrarán en el templo de Dios. Entonces este hombre dice: bueno, no es un gran defecto, pero es zurdo, ¿no? Entonces dice Dios como que no, yo prefiero un diestro en el templo. ¿Sí me explico? En estas payasadas o en estas cosas se fijaba el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, gracias a Dios, vivimos por la gracia.
dice, ningún tartamudo será sacerdote en mi templo. Moisés era tartamudo, y aquí estoy yo. Bueno, ¿no? Entonces no pasa absolutamente nada, estamos viviendo bajo otra gracia. Bueno, el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo por sorteo, pero dime tú, ¿de qué te sirve entrar a un lugar lleno de unción si no te quedas con el poder de Dios, como decía la semana pasada? ¿De qué te sirve entrar al lugar santísimo? Hoy en la alabanza se sintió una unción increíble y dices, y te sales a la calle y en cuanto te empiezas a comer tu semita o tus taquitos, ya se te fue la unción, ¿no? Dices, ¿y qué te llevaste? Ay, no, es que se sintió muy bonito, ¿no? Pues sí, pero no pudiste hacer bajar la unción a la tierra, te quedaste en el sefirá más bajo. Que por cierto, con esta foto, Javier Hermoso hizo un bautisterio, entonces le mandé el diseño. Este es Éfeso, la iglesia donde bautizaba Pablo, por eso estoy con la mano así, y este es el bautisterio donde bautizaba Pablo. Entonces le dije yo, si vas a hacer un bautisterio, solo conforme al modelo, siquiera histórico, arqueológico de la iglesia en Éfeso. Entonces, bueno, hizo su bautisterio así. Le dije a ver cuándo lo estrenamos. Hay que buscar un pecador de esos pesados, ¿no? Que esté bien arrepentido para darle el estrenón al bautisterio. Y bueno, pero como dice el refrán, hijo de pastor lo peor, ¿no? Los hijos del tal Ezeba no tuvieron la dedicación ni la vocación de su padre. No se comprometieron en el estudio de la yeshiva. No dijeron, nosotros sí nos vamos a fletar para que nos den el título de sumos sacerdotes. Vamos a echar cartas, vamos a leer tarot, voy a contactar con los muertos y voy a mandar mensaje y con eso saco una feria, ¿no? ¿Sí me explico? Esa es la diferencia que ve Fraser entre el sacerdote y los hijos del tal Ezeba, exorcistas ambulantes. Yo no soy como mi papá, ¿no? Mi papá es el sumo sacerdote, yo exorcista ambulante y con eso saco para vivir. Eran 7, imagínate. Entonces, bueno, no tuvieron esa dedicación, prefirieron lo fácil, lo que no necesita estudio ni compromiso. Y te lo digo, es relativamente sencillo abrir puertas espirituales, comenzar a echar adivinaciones, hacer exorcismos siguiendo un método, y no solo con los incrédulos. Una persona que salió de aquí, gracias a Dios no me acuerdo cómo se llama, si no la balconeaba al aire, por no estudiar en nuestros seminarios, que digo, cuesta dedicación, cuesta tiempo, cuesta esfuerzo. Ay, pastor, no, me cuesta hacer la tarea, no la entendí, pues léelo otra vez, ¿no? Ve el video otra vez, no hay problema. Esfuérzate un poquito, ¿no? Por aprender algo más. Esta persona salió, le dije, estudie en un seminario. Es que quiero ser pastor. Le dije, pues estudie en un seminario y después vemos qué Dios va a hacer, ¿no? ¿Qué pasa con usted? Y entonces le dio flojera y va y ora por las personas que tienen algún padecimiento y les pide una ofrendita. O sea, ¿te imaginas, no? Déjeme orar por usted, pues hay lo que quiera dar, ¿no? Digo, he conocido muchas personas así que incluso quieren cobrar la oración, ¿te imaginas, no? Son 12 de familia, no, pues le va a salir como en 12,000 pesos la liberación. Conocimos personas así, no, todavía se quedó más mediocre, ¿no? Oro por usted y hay lo que me dé de ofrenda, y hace su oración. Es la diferencia entre el hijo de Ezeba y finalmente tener una enseñanza o un adoctrinamiento o ponerse las pilas, ¿no? Y yo digo, tan interesante que es profundizar en la verdad de la Biblia, quizás sea por mi formación antropológica. La antropología tiene un compromiso con la verdad, es la única ciencia social que busca acercarse lo más a la verdad. La verdad absoluta no existe, pero la antropología dice, quiero exactamente saber qué fue lo que pasó y cómo fue lo que pasó. No se confundan, la historia le sirve al que le escribe, ¿no? Yo escribo mi historia y le voy al PRI, o le voy al PAN, o le voy a Moreno, o le voy al PRD. La historia es de quien le escribe. La sociología le sirve al poder, ¿no? Siempre que hacen sus estudios sociológicos, sí, las estadísticas muestran que el
83% de la población está de acuerdo con las obras del nuevo aeropuerto. Oh, sí, no, bueno, eso hace la sociología, pero la antropología no, la antropología busca la verdad más profunda o acercarse más a la verdad. Y las prédicas de todos mis hermanos que presentan los miércoles y que exponen, y los que han salido de aquí, tienen eso también. Dejan la fantasía de un lado, dejan lo que le gusta a la gente, la superchería, y se enfocan en los hechos. Esto es lo más importante. Están fundamentadas en la verdad, no en fantasías ni en cuentos para niños, sino en la exégesis más pura que puede seguir el método hermenéutico, ¿no? Esos pastores que fundamentan sus prédicas en especulaciones. Digo yo, no puede ser que en el cuerpo de Cristo haya tanta ignorancia, ¿no? Que están leyendo y digan, bueno, pero vamos a inventarnos un cuento, porque si no la historia es un poco aburrida y tengo que despertar a los hermanos, y entonces para hacerla un poco más divertida. Y sabes que la gente prefiere las burradas de ignorantes que a la verdad exegética del texto bíblico. Yo no sé por qué así pasa. Vamos al versículo 15, dice la escritura: pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y cuando quieren reprender al espíritu inmundo, el espíritu inmundo reconoce el nombre de Jesucristo y reconoce el nombre de Pablo, pero a ellos los desconoce. Dime, y esta es una pregunta muy personal, cuando te encuentres con un espíritu inmundo y lo reprendas, ¿te va a conocer o va a decir, ¿tú quién eres? ¿No? ¿Tú quién eres? No conozco el nombre de Cristo, pero a ti ni te conozco. Esto quiere decir que no sirve de nada que invoques el nombre de Jesucristo si no crees. Esto indica que si tienes la fe equivocada, el nombre de Jesucristo no te sirve para nada. Y aquí entran los hermanos separados, los refrigerianos, y lo más probable es que también entren mis amigas licenciadas que andan en prácticas ocultistas, para quienes el nombre de Cristo es un símbolo resonante, un fetiche, un nombre de poder. Te venden ahí una cruz de David y ponen ahí el nombre de Jehová, mal escrito en hebreo, el nombre de Jesucristo y el nombre del hermanito San Germán, y dicen, esto es protección, ¿no? Y póntela y úsala. Dices, ¿de qué te sirve el nombre de Cristo? ¿O de qué te sirve que conozcas cualquier nombre de Dios si estás con la fe equivocado? Si crees que Cristo es un hermanito de luz o un ser más elevado, pero no el nombre en el que puedes ser salvo, no el nombre en el que tienes la promesa de la vida eterna. Esto es lo que hace la diferencia entre los que creemos en Dios, los que creemos en Cristo, y los que se quedan con una espiritualidad muy baja. Es como el marihuano que se fuma el churro y dice, yo soy bien espiritual, maestro. Pues soy muy espiritual en el suelo, ¿no? ¿Sí me explico? Vamos a Hechos 19:16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y el demonio hace lo de siempre, show. Es un error dejarlos hacer lo que se les dé la gana, porque pueden lastimar a los demás o se pueden lastimar a ellos mismos. En muchas iglesias dejan que los demonios vomiten a través de los endemoniados, y esto es una gran falta de respeto, porque con el vómito están desacralizando un lugar sagrado. ¿Sí me explico? Es el lugar donde se está manifestando la gloria de Dios, donde se está sintiendo la unción de Dios, y llegan y dicen, me voy, pero vomito. Jamás en mi vida he visto un católico vomitando en un lugar santo. ¿Sí me explico? Yo creo que se traga el vómito antes de desacralizar el lugar santo. Ese es el respeto que sienten por los lugares sacros. ¿Por qué los cristianos y los pastores dejan que los demonios, los endemoniados anden vomitando en las iglesias en todas partes, y en vez de que se huela la santidad de Dios, se huele el vómito ajeno? ¿Sí me explico? Hay pastores que hasta platican con los demonios sin saber que están quebrantando un mandamiento y que están trayendo juicio sobre ellos.
con decirles que no necesitan saber, hermanos, ni el nombre del demonio para expulsarlo. Eso es darle importancia al demonio. A mí no me importa cómo se llama el demonio, lo único que me importa es que en el nombre de Cristo ese demonio se va sin hacer show y sin hacer el mayor drama. Entonces, cuando los dejas hacer show es muy peligroso, se te puede salir de control. Bueno, la foto es mera coincidencia, ya saben que nomás los pongo para iluminar el culto, pero había una iglesia donde hacían todo tipo de espectáculos y dicen las malas lenguas que el pastor terminó en sendas muy, muy oscuras, ¿no? Entonces, bueno, y le hacían firmar un papel a las personas que se liberaban, donde se deslindaban de toda responsabilidad hasta de muerte. Y dicen, sí, es que después se ponen muy locos y se golpean. Y bueno, yo decía, ¿y por qué simplemente no agarras y le ordenas al demonio en el nombre de Jesucristo prohibirle toda manifestación y se acaba el show? ¿Sí me explico? Lo atas y le dices, prohíbo que abras la boca, que te muevas y que te manifiestes en el nombre de Jesucristo, y te me vas de aquí en el nombre de Jesucristo. Y sale así. No necesita ni vomitar, ni hacer show, ni nada de nada. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, tal y como le pasó a estos 7 hermanos, no tenían autoridad, no supieron ni cómo controlar la situación. ¿Sabes cuántos testimonios de estos liberadores que no entienden el poder en el nombre de Cristo he escuchado? Decía este hombre, no, siento cuando estoy llorando que me meten unos palazos aquí, ay, no puedo ni caminar después. Pues sí, burro, porque lo estás dejando que se manifieste, le estás dando autoridad sobre tu cuerpo, sobre tu vida y al rato hasta en tu mente y en tu corazón. ¿Dónde está el poder de Cristo para echar demonios sin que te vomiten, ¿no? ¿Y qué diferencia hay entre los hijos de Seba, entre mis amigas que practican ocultismo y entre los pastores que dejan que los demonios hagan lo que se les dé la gana? ¿Sí me explico? Esta es una burla que está haciendo Lucas, es una crítica, es una risa a todos los pastores. No sé si en este tiempo había también líderes de la iglesia que dejaban que los demonios se manifestaran, porque finalmente los hijos del tal Seba es cualquier pastor que permite que el demonio le brinque encima y lo sacuda y lo revolotee. ¿Sí me explico? Acá nos tocó una vez en una liberación una mujer bien endemoniada y se me echaba encima así, y había como una cúpula alrededor de mí y como que no podía pasar, y decía, ay Señor, o sea, ato toda manifestación y se quedaba quieta. ¿Sí me explico? Nosotros tenemos ese poder y esa autoridad en el nombre de Jesucristo. Vamos al versículo 17. Dice, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. En todo el nombre de Cristo es magnificado, porque la gente se da cuenta que Cristo no es un fetiche, ni un nombre tampoco para usar en vano, que la gente del mundo no lo puede usar, nada más los que hemos puesto nuestra fe en la salvación. Hay un poder cuando se utiliza con la gente adecuada y bajo la fe correcta. Entonces, en todos nuestros actos religiosos, en toda nuestra vida cotidiana, ojalá siempre pudiéramos hacer que el nombre de Jesucristo fuera glorificado. De eso se trata. En todos mis libros siempre hay mensaje evangelístico, en todos explico, hasta en Singularitatem, la manera científica de obtener la salvación paso por paso, ¿no? Pero si hay algún neófito por ahí que diga, oh, así puedo acceder a la salvación. Entonces, bueno, Cristo siempre debe ser glorificado. Vamos al versículo 18. Dice la Escritura: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Mira lo que sucede. Primero, los creyentes son tocados, vienen y confiesan sus pecados, porque el valor de la sangre de Jesucristo
está en la confesión de nuestros pecados. Desde los manos de Nueva Guinea, que no creen en Cristo, ¿no? La confesión la hacen en voz alta y todo el pueblo se entera. ¿Te imaginas qué oso? ¿No? Tocan un gong, ¿no? Y dicen, ya confesó que se acostó con su vecina. Todo el pueblo se entera de que cayó en pecado. El pobre Manus, le dejan de hablar como 3 meses, le aplican la ley del hielo. Pero gracias a la confesión, los espíritus no tienen potestad sobre él. Y son los manos y no creen en Cristo. ¿Cuánto más nosotros? La confesión nos libra del decreto del diablo sobre nuestras vidas, del decreto legal que tiene Satanás para decir, pecador, puedo entrar por esta puerta y te puedo picar aquí y te puedo dar lata de este lado. Entonces hay que recapacitar en nuestros caminos torcidos. No basta con decir en Cristo, hay que arrepentirnos, hay que dejar el pasado y seguir adelante. Y los paganos, según la historia, también son tocados, dejan sus brujerías y sus caminos torcidos y queman los libros. Hay que tener mucho cuidado cuando leemos estos versículos. Fray Juan de Zumárraga se jactó de haber quemado 4,000 libros del demonio, ¿no? Cuando llegó a México y todos los códices los quemó y eran libros del diablo. Y cuando les dijeron, cierren las compresas porque se inunda la ciudad, le dijeron, necesitamos los manuales. Y son los que quemé, o sea, no eran libros del demonio, eran manuales donde se explicaba dónde y cómo abrir y cerrar las compresas del Valle del Anáhuac. En la Alemania nazi, Hitler quemaba los libros que se oponían al régimen. Ha habido quema de libros en toda la historia por regímenes absurdos, dictatoriales y cerrados. Esto no es lo que nos está diciendo la Biblia, que trae tus libros, hermano, y ahorita vamos a hacer aquí una quema de brujas y todos los libros que hablan del diablo, ¿no? Pues todos mis libros de antropología. Hay libros que te van a ilustrar, ¿no? Por supuesto, para saber cómo opera el diablo. Hay libros que no sirven para nada. Hay otros que, pues yo sí quemaría, ¿no? Un libro de pornografía o qué sé yo. Sí me explico, pero ¿qué es lo que realmente quiere decir la Escritura? ¿Cuál es el trasfondo? No es los libros, sino es que quememos libros como tanta gente lo ha malinterpretado. Había una película, bueno, hay un libro de Ray Bradbury, creo que se llama Fahrenheit, y igual la gente en el siglo XXI, en el siglo XXII era perseguida por tener libros, ¿no? Y quemaban los libros y la persona iba a la cárcel, ¿no? Y bueno, había una persecución. Pero el trasfondo en Hechos es distinto. Fíjate el versículo 19 dice, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Bueno, un shekel equivale a 15 gramos de plata. El gramo está al día de hoy a 16 pesos, así que estamos hablando de cantidades estratosféricas, millones de pesos. Para Dios todo eso es basura. Y no es los libros, sino es el precio que le ponemos a nuestra vida. Tu vida vale más que estos miles de millones de pesos que nos parecen un gran desperdicio. Nuestra salvación vale más que todo el dinero del mundo, y la salvación es tan valiosa que ni siquiera la puedes comprar con dinero. Si Slim llega y le ofrece toda su fortuna a Dios, Dios le va a decir, si no pasas por el pacto de la sangre de Cristo, no vas a entrar al cielo y quédate con tu dinero. ¿Sí me explico, no? O ¿quién te gusta? ¿Bill Gates o Steve Jobs? Que le ofrecieran toda su fortuna a Dios, Dios le diría, tienes que pasar por el pacto de la sangre de Cristo. Y ya pasado por el pacto, entonces le diría, reparte tus bienes al Centro Cristiano del Reino de Dios. Aquí lo sabemos administrar, ¿no? Así que bueno, si estás oyendo Slim, Steve Jobs o Bill Gates, estamos dispuestos a recibir ese donativo, ¿no? Bueno, por eso Cristo ofrece la salvación de una manera gratuita. Por eso vale la pena perseverar en la fe. No importa las situaciones difíciles
por las que estás atravesando, no importa lo que esté pasando en tu vida, la salvación vale miles de millones de pesos. Es lo que te está diciendo el libro de los Hechos, no la quema de los libros, sino el valor estratosférico que cuesta la salvación de un alma, para que tú digas, wow, ese es el valor de mi vida, ese es el valor de mi alma, ese es el precio que pagó Cristo en la cruz por mí, y no tengo cómo pagarlo, y aunque tuviera, se me exigiría que pasara primero por el pacto de la sangre de Jesucristo. Vamos al versículo 20, es nuestro último versículo. Dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. La palabra de Dios crecía y prevalecía. Cuando se hacen milagros en el nombre de Jesucristo, cuando se hacen liberaciones en el nombre de Jesucristo, cuando nos apegamos a nuestra fe como si fuera lo único a lo que nos debemos aferrar, entonces hay milagros. Hay milagros. Yo sé que es difícil, todos pasamos por momentos de dudas, todos leemos algo que te mueve el tapete, o ves algo que te mueve el tapete, o Dios no contestó tu oración, o te fue de la patada, o te está yendo de la patada, pero eso es independiente de la salvación, eso es independiente de aferrarnos a la promesa de la vida eterna. ¿Sí me explico? El dinero va y viene, la salud va y viene, las situaciones adversas de la vida las vamos a tener ahí siempre, pero tenemos que aferrarnos. Ese es el mensaje, que la palabra siga prevaleciendo pese a cualquier intromisión, pese a cualquier situación difícil, y estamos en la fe correcta. Esa es la comparación que hace Lucas. Dice, sí, hay muchos hijos del tal Ezeba, pero no tienen ni el poder para usar el nombre de Jesucristo para ser salvos. Y eso es lo que debemos de recapacitar hoy en nuestra Santa Cena. No debemos de perder de vista el sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros en este mundo de violencia, de enfermedad, de guerra, de escasez, ¿no? Ya estamos saliendo del Omicron. Ojalá, las cifras son bastante engañosas. En Estados Unidos y en América está bajando, en Europa está subiendo. Ojalá la variante sea menos mortal como fue el Omicron. No lo sabemos, ¿no? Presenta muchas mutaciones, nos mantendré informados, ¿no? Cuando hablemos acerca de eso. Es un mundo difícil, vivimos una realidad eriaza y fría. Y se dice eriazo, no decir, no quiso decir eriza, no, eriza es otra cosa, cuando andas ahí todo turulato porque te quieres meter alguna cosa. Eriaza y fría, desoladora, fría, terrible. Y nos debemos nosotros aferrar a la salvación. Nada vale tanto como la promesa de la salvación en la vida eterna. Gloria a Dios, hermanos. Pablo hacía grandes milagros de sanidades y liberaciones. Tenía tanta unción que con el puro trapo que llevaban los enfermos oraba y era sano. Lo quieren imitar vanamente, por supuesto. El demonio los ridiculiza en público. Si no estás bien afianzado en Cristo, ni la intentes. Yo sé que todos ustedes y los miembros de esta iglesia, y sobre todo las personas, nuestros predicadores que han salido de nuestros seminarios, tienen las bases, la fortaleza y la fe para mantenerse en pie en Cristo Jesús. Gloria a Dios, hermanos. La fe es afianzada en el nombre de Jesucristo. A todos los que nos ven por televisión, no es coincidencia, yo no creo en las coincidencias, que se haya ido la luz que se me haya acabado la pila, y esta pila creo que no sirve. Algo te habló el Señor en este momento, con voz propia, no a través del micrófono, tocando tu corazón por medio de las fibras más sensibles de mis cuerdas vocales. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta tarde. Ponemos en tus manos a todos mis hermanos que nos ven por internet. Los bendecimos, Señor, los cubrimos con tu sangre preciosa. Dales conforme al anhelo de sus corazones y afianza su fe pese a la adversidad. En el nombre de Jesucristo, amén, amén. Vamos a pasar, antes de que corten, vamos a pasar a la Santa Cena. Muchos me han preguntado en casa, ¿qué hacen?
Bueno, ustedes pueden celebrar Santa Cena en sus casas, por supuesto, los que nos ven por internet, tomando el pan, tomando el vino. Entonces, bueno, si no pueden venir a la iglesia, lo pueden hacer en sus casas. Lean 1 Corintios 11:23 y el mismo texto los va a guiar. El Señor les bendiga. Amén, amén.